y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Ya. Ese es el momento de más tensión para los que predicamos. Que no se nos vaya a olvidar la declaración. Bueno, listo. Entonces, estamos, como todos sabemos, que estamos compartiendo últimamente en los domingos, la enseñanza de los domingos, que estamos compartiendo, ¿qué libro? Entonces, el día de hoy vamos a compartir Santiago 4, del 4 al 6, pero primero vamos a orar. Padre Santo, gracias por el día de hoy, gracias porque tú nos permites estar aquí en este momento, nos das salud, nos das vida y aún a pesar de todos los inconvenientes, tú nos das la oportunidad de llegar y desplazarnos hasta aquí, Padre. En este momento simplemente queremos despojarnos de toda cosa que nos pueda quitar la atención al mensaje que tú tienes para compartirnos. Que eso que tú quieres decirnos, no lo miremos como que esto es para mi hermano o esto debería haber estado escuchando a alguien, sino pensar en cómo esto aplica a mi vida. Y te queremos pedir que en todo momento tú seas redarguyendo los corazones de cada uno de nosotros con tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, quisiera que leyéramos, como ustedes saben que me gusta a mí, leyéramos primero que todo en Reina Valera. Santiago 4, 4 al 6. Y si tenemos oportunidad de una versión más actual, sea la que sea, me gustaría que la leyéramos también. Así, hasta el 6. Y alguien que tenga otra versión que me pueda facilitar. A mí me llama la atención porque, si vemos aquí hay unos signos como de exclamación y digamos que como una pregunta, es como si la persona que estuviera escribiendo, como si estuviera reclamando algo, da la sensación, adúlteros, no se están dando cuenta que que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y es algo que me llamó mucho la atención con respecto a esta cita. Yo pensaba, son 3 textos, ¿qué tanto puede haber para compartir en cuanto a este tema? Y creo que preparando el tema me da la sensación de hasta que me va a quedar corto. Así que si nos vamos de aquí hasta las 2:30 más o menos. No, tranquilos, no se preocupen. Intentaré que, que lo que vamos a compartir sea lo suficientemente claro y que sea explícito para entender que a pesar de que esto va mucho más allá, porque en serio cuando lo esté compartiendo se van a dar cuenta que hay muchas cosas, mucha tela por cortar, como dicen por ahí, sí es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, primero que todo, vamos al versículo 4
primero dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí comienza fuerte, o sea, lo que está diciendo, yo creo que nosotros cuando pensamos en esto no le damos la gravedad de lo que realmente significa. Y yo lo he titulado de esta manera, esta enseñanza: cómo el mundo y el orgullo son dos obstáculos en nuestra vida para andar con Cristo. Lo repito, cómo el mundo y el orgullo son dos obstáculos en nuestra vida para andar con Cristo. Entonces, como les decía, comienza la cita de una manera, sí, fuerte, llamativa, como el escritor Santiago queriendo como salir del tono en lo que él viene compartiendo, y dice, oh almas adúlteras. Y la manera que él trata nos da a entender que es algo que es muy importante. Y pasaba en ese tiempo, estamos hablando de hace 2000 años, y pasa ahora. Hasta me atrevería a decir que ni siquiera, o sea, en estos tiempos me atrevería a decir que es hasta peor. El mundo en estas épocas, la iglesia en estas épocas está tan, no sé si hermanada o o sea, una relación como tan cordial o como de no te toco a ti o no me quiero meter contigo, que prácticamente pareciera que estuviera en amistad con el mundo. Y aquí lo dice claramente, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, el mundo no rechaza a la iglesia, el mundo no rechaza a una iglesia que abraza sus formas, sus valores y su estilo de vida, sino que se siente cómodo con ello y odia cuando nosotros nos resistimos. Eso es así, o sea, nosotros tenemos que entender que nosotros como iglesia, cuando hablamos de ser enemigos, no es que nos vamos a estar peleando, algo así como que yo tengo que, ahora entonces yo en mi trabajo me pongo a pelear con todo el mundo. No, para que no me malentiendan. Pero nosotros como iglesia, para hacer lo que nosotros debemos hacer, es imposible que nosotros estemos hermanados con el mundo, que nosotros no estemos en... ¿Por qué? Porque la cita lo que le estoy diciendo, o sea, el mundo se siente cómodo si la iglesia no le incomoda, o sea, si abraza su forma, sus valores, su estilo de vida. Y el mundo odia cuando nosotros nos resistimos, y lo podemos ver en estas épocas. Ahora mismo vemos que si alguien dice, por ejemplo, alguien de Resonancia habla de que cómo es que de que orar a Dios o algo así en público, ya la gente lo ataca prácticamente como porque sí. O sea, me llama la atención, el año pasado, en la inauguración de la Copa América, hicieron una oración que simplemente fue una oración, no fue ni siquiera atacando a nadie. Y como mucha gente decía que eso era proselitismo, que eso, ¿por qué tenía que ver la política, que tenía que ver esas cosas en un partido? Pero por otro lado, estás viendo que en ciertas ligas del mundo a los capitanes de los equipos les ponen el símbolo de la bandera LGTB, porque ¿cómo es que es? Porque hay que proclamar. Entonces es la incoherencia, o sea, no te explicas cómo esto sí es un problema, pero por el otro lado tienes esto que hasta tengo entendido que hay personas que por convicciones, ya sean no solo cristianos, gente que tiene también en el Islam, dicen que no van a usar y les ponen sanciones económicas por eso. Entonces es como que vemos que todo está al revés. Pero miren lo que nos está diciendo la Biblia. No se extrañen por esto es lo normal. A veces nos ofendemos y en realidad esto tiene que ser lo normal. O sea, si la iglesia no ofende al mundo, en realidad el problema estamos siendo nosotros, no el mundo. El mundo sigue siendo lo que es. Entonces, el mundo tiene un sistema propio de sabiduría
que a causa del pecado que lo domina, este sistema es necio porque se opone a Dios. Es sencillo, porque el mundo está en contra de nosotros, porque ellos se oponen a Dios. O sea, el simple hecho de que el mundo está corrompido por el pecado, bueno, entendamos que cuando hablamos por el mundo, o sea, todo lo que está fuera de la iglesia, o sea, todas las corrientes de pensamiento, todo lo que se oye en las redes sociales, en la televisión, todas esas cosas se entienden como el mundo. Ese tipo de cosas siempre van a estar en contra de nosotros porque están corrompidos por el pecado. Y lo que este pecado se opone a Dios, simplemente así de sencillo. El sistema moral de este orden establecido es un sistema corrupto. La moral del mundo permite prácticas contrarias a la santidad que Dios demanda de sus criaturas. Es la moral propia de los que son del mundo, basada en pasiones y desenfreno. Decía Thomas Mason: el mundo y Dios son dos amos encontrados con demandas que son contrarias. Hágase la idea usted que tiene un jefe, dos jefes, y uno de los jefes le manda a hacer una cosa mientras el otro le manda a hacer otra cosa. Es algo incómodo. Si alguna vez has tenido la situación de sentirte en una situación así, es algo incómodo porque tú no sabes a quién obedecer. Háganse la idea que así funcionan las cosas entre el mundo y Dios. El mundo tiene sus patrones y Dios tiene también sus patrones de cómo debemos comportarnos. Y si obedecemos al uno, estamos desobedeciendo al otro. No hay punto medio. Aquí en esto no hay punto medio. Cuando nosotros pensamos, hablamos, decidimos como el mundo lo hace, eso se llama adulterio espiritual. Creo que todos sabemos que es adulterio. Entonces, Dios muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando estaba con el pueblo de Israel y ellos tenían situaciones en las que se desviaban de Dios, Dios les hablaba: ustedes son unos adúlteros, y los comparaba de una manera fuerte. Es como que tú eres mi esposo, tú como pueblo mío estamos unidos y tú te estás yendo a prostituir con otra persona. Así lo decía Dios en el Antiguo Testamento, así de fuerte. Así pensaba Dios, y como sabemos, Dios no cambia. Y si Dios lo pensaba en ese momento, en estos tiempos también lo piensa. Entonces, como les decía, cuando pensamos, hablamos y decidimos como el mundo, eso se llama adulterio espiritual. Entonces, ¿pero qué es pensar, hablar y decidir como el mundo? Cuando nuestro deseo o motivación por las cosas de Dios ha aumentado, ha menguado, ten por seguro que tus deseos por los valores o intereses o atracciones por el mundo ha aumentado. O lo inverso, cuando nuestro deseo por Dios ha aumentado, siempre va a disminuir nuestro deseo por el mundo. Yo lo miraba como algo que, o sea, háganse la idea en un punto medio. Uno está tirando para un lado y otro está tirando para el otro. Si tú te sientes más inclinado para acá, es porque te estás alejando del de acá. Tienes a Dios de un lado y tienes el mundo de un lado. Si te estás inclinando hacia acá, lo haces de a poquito, te sigues alejando. Son completamente opuestos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nuestro deseo por las cosas del mundo aumenta, nuestro deseo ¿por qué entonces decimos: no, es que yo no tengo ganas de orar, es que no siento ganas de leer la Biblia, o yo intento, pero es que no me da? Simplemente te estás cogiendo para acá, vas cogiendo. ¿No te has dado cuenta? ¿Por qué? Porque alrededor tienes el maestro del engaño. Satanás es tan astuto que la manera en que lo hace, comienza a rodarte de a poquito. Te vas rodando. Pero tú lo ves ahí cerca, sigues ahí, pero te vas rodando de a poquito. Cuando vas a ver, ya estás acá
y mira dónde está Dios. Así funcionan las cosas. ¿Y eso por qué? Eso sucede porque nos dejamos llevar por el pecado. Ahora, cuando entendemos pecado pensamos que estamos hablando solamente de yo qué sé, de adulterio, de decir una mentira, de engañar, de robar o algo así. Y hay una definición muy interesante que mencionaba el pastor Miguel Núñez, que yo creo que si te la puedes llevar grabada, si la puedes escribir en algún lado, tenla, porque yo creo que te va a servir mucho en esta vida. Dice, definición del pecado: es cualquier cosa que debilita tu razonamiento, que altera la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación por Dios o te quita la pasión por las cosas espirituales. Todo eso cuenta como pecado. Ajá, en español, ¿qué significa eso? Que si yo me paso haciendo algo y ese algo me quita el deseo por Dios, eso es pecado. Así de sencillo. Si yo me paso viendo televisión y por estar viendo televisión me da flojera sacar el tiempo para... Eso está debilitando mi razonamiento. ¿Por qué lo debilita? Porque me dice, ahorita lo hago, ahorita no pasa nada. Me altera la sensibilidad de mi conciencia, porque ya no, o sea, no es tan malo si estoy viendo ahora mismo. Igual, ahorita me pongo a hacer otra cosa y ya no. Oscurece mi apreciación por Dios. ¿Por qué? Porque ya no es tan importante para mí Dios. O sea, si saco el tiempo para el devocional, bien. Si no saco el tiempo, no pasa nada. Y me quita la pasión por las cosas espirituales. Y eso es un ejemplo, pero hay muchos más. O sea, no me puedo extender como les digo, si no se va muy largo, pero cualquier cosa que me debilita la manera de pensar, que altera mi sensibilidad por las cosas de Dios, que oscurece, que quita mi apreciación por Dios y me quita la pasión por las cosas espirituales, para mí es pecado. Y aquí entran un poco de cosas. O sea, entra la televisión, como he dicho ya muchas veces, las redes sociales, que antes decíamos que las cosas de las redes sociales eran para los niños o para los jóvenes. Hasta ahora desde el más viejo hasta el más joven usa redes sociales, así que entra para todos. La música, a veces también pensamos que la música es simplemente, no, si la letra no dice nada malo, no, pero si yo digo, no me dan ganas de leer la Biblia, no me dan ganas, y yo me paso oyendo música que no me hace que me dé ganas de leer la Biblia, probablemente eso está haciendo un pecado para mí. Digo probablemente porque, por no decir que eso está haciendo pecado. Entonces, primero que todo debemos dejar de ver esas cosas como que son menores, porque en realidad es la manera, el diablo es sutil, lo hace de a poquito, Él no te va a decir, no te va a poner la trampa ahí para que la veas enseguida, sino que lo hace de manera imperceptible. Dice un diccionario bíblico, la mundanalidad es apego por las cosas pasajeras del mundo. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19, alguien que me ayude a leerlo. Clarito. El mundo entero yace bajo el maligno, por eso es que sabemos que si no estamos, ¿cómo es que? Si estamos con el mundo, estamos bajo el poder de Satanás. Nos tiene ahí dominado, como tiene al mundo en general. Entonces, ¿pero en qué cosas se manifiesta el mundo? O sea, yo simplemente saqué como varias cosas puntuales, pero hay muchas más. Primero, ser libre, varios pensamientos que nos demuestran cómo piensa el mundo, para que se entienda. Ser libre es la libertad de hacer lo que quieras. ¿Qué es lo que te dice el mundo? No, mi manera de ser libre es que yo pueda hacer algo sin estar rindiéndole cuentas a nadie.
Y nosotros pensamos, no, pero eso no es En la iglesia cristiana se ven esos pensamientos. Cuando pensamos que nosotros no tenemos por qué dar cuentas a nadie de lo que hacemos, sino que eso es con nosotros con Dios. Probablemente ese es con nosotros con Dios en realidad no está bien, porque yo debo ser consciente que yo como cristiano debo dar testimonio. Entonces no es nada más mío con Dios. Disfrutar de los placeres de la vida da felicidad. Esto va para largo. O sea, si yo me pongo a decir todo lo que, o sea, todo lo que ahora mismo la cultura de las redes sociales te demuestra es la vida perfecta, el que viaja por tal lado, el que tiene el matrimonio perfecto, el que tiene... Y nosotros no conocemos, simplemente vemos todo muy bonito en las redes sociales y pensamos que eso es el placer en la vida y que la oportunidad de yo tener esas mismas cosas es lo que me va a llenar de felicidad. Cuando yo las tenga es que voy a tener felicidad. Otro más, el objetivo de vida debe ser sentirme bien conmigo mismo. Peor todavía. Eso es peor todavía. Eso está, lastimosamente, está tan dentro de las iglesias que ahora cuesta sacarlo. ¿Por qué? Porque hay iglesias que están metiendo el evangelio centrado en mí mismo, que lo que buscan es que yo me sienta bien conmigo mismo, que yo tenga tranquilidad, que yo me sienta bien, que yo me sienta cómodo, que me pierdo la cuenta de cuántas iglesias lastimosamente están cayendo en este tipo de cosas y gente con muy buenas intenciones les sigue este tipo de discursos, quizá engañados o quizá también hay algo débil en sus vidas y han dejado que este tipo de pensamientos entren a ellos. Eso lo dice claramente la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde está en la Biblia que yo me tengo que sentir bien aquí en la tierra? Lo importante es mi realización conmigo mismo. Déjeme decirle que si lo dice, probablemente está salido de contexto, porque en realidad en la Biblia no dice eso. Los títulos y logros dan importancia. Y si sobresales, demuestras tu valor. Todos caemos en eso. Yo también soy consciente. Todos en ese tipo de pensamientos. Que si logramos algo en la vida, eso me está dando un estatus o eso me está demostrando lo que yo soy o lo que yo puedo hacer. Ese tipo de pensamientos, cuando te das cuenta, tienes el logro, te das cuenta que eso es insuficiente. Quieres más. Te das cuenta que cuando lo logras de nuevo es insuficiente. Quieres más. O si no, por el otro lado, te pasas toda la vida frustrado porque no logras obtener lo que piensas obtener. Entonces, toda la vida te pasas persiguiendo eso. La verdad es relativa. No siempre hay verdades absolutas. Todo depende. Esa también es muy común. No, pero tal cosa. No, pero es que nosotros, ¿por qué tenemos que pensar que eso es tan así? O sea, la Biblia dice eso, pero es que eso era otro contexto que en la Biblia. Sí, entiendo que hay contextos de cosas y todas las cosas se tienen que entender en su contexto, pero a veces lo utilizamos más como una excusa para cómo queremos comportarnos que en realidad porque de verdad estamos estudiando la Biblia y le estamos poniendo de verdad o sea, le estamos poniendo de verdad el interés en lo que Dios nos quiere revelar. Si X cosa, lo que sea, no tiene algo malo evidente, o sea, que no afecta o directamente a nadie, es permitido. Aquí entran muchas cosas. Como les digo, o sea, yo estoy pasando de largo porque créanme que esto es como, lo que llevo es la mitad del tema. Ahora viene otro tema que es peor, que es el orgullo. Todas esas cosas nosotros las pensamos. Pero, ¿qué tiene de malo? Más bien piensa, ¿qué tiene de bueno? O sea, no es si nosotros como cristianos pensamos, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Pero qué tiene de malo esto? Y no pensamos,
¿qué tiene de bueno? Estamos enfocados en vivir en la tierra, en lo que es la vida de la tierra. Dicen en Colosenses, si hemos resucitado, resucitemos y vivamos las cosas como lo de arriba. O sea, eso es lo importante para nosotros. O sea, vivamos como que todo lo que logramos es para la vida que vamos a vivir después, no para esta tierra, no vivamos para esta tierra. Entonces, cuando yo pienso en qué tiene de malo algo, estoy enfocado en esta tierra. Dice también en Filipenses, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna de eso, en eso piensen. No dice, no pienses en, o piensa en algo, si no le ves lo malo, piensa en eso. No, dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es amable. En eso es lo que van a pensar. Esos pensamientos nosotros debemos tenerlos en cuenta, porque todo eso es el mundo. A veces nosotros pensamos que el mundo es salir a bailar, tomar, hacer cosas exageradamente, y no, el mundo hace parte, todas esas cosas hacen parte del mundo también. Entonces dice, Mateo 12:30, no lo voy a leer para avanzar, no lo voy a poner a que lo busquen, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Entonces, debemos entender que si amamos cualquiera de esas cosas que yo le estaba diciendo ahorita, estamos cayendo en amar al mundo. Y vuelvo y les digo, yo también caigo en estas cosas. O sea, yo soy el primero que pienso que muchas de esas cosas que mencioné, a veces caigo, a veces consciente, a veces inconscientemente. Pero la idea no es decir, como yo caigo en estas cosas, entonces yo no las voy a decir porque no, yo simplemente comparto lo que Dios quiere compartirnos a nosotros. Y así como Él tiene que cambiar cosas en mi vida, también debemos pensar que Dios las tiene que cambiar en cada uno de nosotros. Hoy en día la iglesia pide tranquilidad en vez de santidad. Los líderes pedimos poder y prosperidad. Ese es uno de los problemas del mundo. Nosotros como iglesia estamos enfocados en otras cosas. Cuando nosotros pedimos prosperidad, la prosperidad no tiene nada malo, pero si mi fin es la prosperidad, no estoy entendiendo cómo funciona la vida de nosotros como cristianos. Estoy pensando igual que como piensa una persona del mundo. Eso es lo mismo que piensa una persona del mundo. Decía John Vicky, la meta de los que persiguen el mundo es moverse hacia adelante en lugar de moverse hacia arriba. Es vivir horizontalmente en lugar de vivir verticalmente. Ese es el problema. Compartíamos ayer en la reunión de varones con respecto a todas esas cosas que mueven a la gente en el mundo, las riquezas, la fama, el poder, todas esas cosas, eso es movernos hacia adelante, cuando nosotros debemos pensar hacia arriba. ¿Qué es lo que yo hago que cuando yo llegue a la presencia de Dios agrada a Dios y demuestra que yo viví una vida como Dios quiere que la viva? Entonces, como les decía, esto es solo una parte del mensaje y creo que podría perfectamente seguir hablando todo el tema, pero creo que me interesa más compartir la parte siguiente, que es la parte del orgullo. Creo que ya este tema, lo que venía hablando, es como un recorderis porque lo hemos hablado muchas veces, pero yo creo que con respecto al orgullo no hablamos lo suficiente, o por lo menos yo pienso que no hablamos lo suficiente. El versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, caminar con Dios requiere de humildad de corazón. De lo contrario, te arriesgan a tener a Dios en contra. Y cuando hablamos con respecto a la soberbia, nosotros pensamos, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de una persona soberbia? Para los que ven fútbol, Cristiano Ronaldo.
Zlatan Ibrahimovic. Y digamos que otros ejemplos, esas personas así que hablan sobrados, que actúan de una manera que se cree. O sea, y lastimosamente decimos, esos son los soberbios, yo no soy así. Déjeme decirle que nosotros todos estamos ahí también dentro. Y ahora les voy a ir explicando por qué. En la Biblia hay casos en los que el orgullo es castigado cruelmente. Decía Charles Spurgeon, no hay nada más elocuentemente condenado en la Biblia que el orgullo. Y sin embargo, no hay trampa en la que nosotros caigamos tan fácilmente como pajarillos en una fosa ni fosa en la que nosotros corramos tan continuamente. O sea, no hay trampa en la que nosotros caigamos tan fácilmente como pajarillos, ni fosa en la que nosotros corramos tan continuamente. Todos sufrimos de orgullo. Hagámonos la idea de eso. Sí, que lo sufrimos de maneras diferentes, pero ahora les voy a mostrar que todos sufrimos de orgullo. En la Biblia, como les decía, hay muchos casos en que Dios castiga el orgullo. ¿Cuál es el principal orgulloso castigado en la Biblia? Díganme ustedes. Satanás. Es más, me atrevería a decir, y según personas que también estuve consultando cuando hablaban de este tema, casi que el orgullo es el pecado principal. Y ahora me voy a explicar un poquito más con esto. ¿Por qué es el pecado principal? Porque el orgullo no reconoce a Dios como autoridad. Y si yo no reconozco a Dios como autoridad, simplemente no me importa. O sea, ¿cuál fue el pecado principal de Satanás? ¿Quién me puede decir? Quiso ser igual a Dios. ¿Y qué es eso? Orgullo. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? O sea, vayamos un poquito a pensar un poquito. ¿Qué pasó con Adán y Eva en su mente cuando ellos recibieron qué querían ser? Y eso. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. Si nos damos cuenta, casi que toda nuestra vida, que el pecado original, como el pecado entró al mundo, está manchado de orgullo. Entonces, como les decía, Dios castiga cruelmente el orgullo. Adán y Eva es un caso, todos sabemos la historia. Saúl, el rey Saúl, no puedo contarle la cita porque me demoraría mucho, pero el rey Saúl dijo que iba a ofrecer un sacrificio para Dios cuando en el fondo es lo que quería. Mira, Dios, te estoy ofreciendo este sacrificio. No, estoy confundiendo la historia. No, la historia ¿cómo es que Dios le había pedido que hiciera algo explícitamente? Es que ahora mismo no recuerdo. Ese sí. Esa ahí, que me estaba confundiendo, gracias. Esa. ¿Y qué hizo Saúl? Mira, ¿cómo soy yo? No, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer esto, porque esto lo voy a mostrar como alabanza a Dios. Y Dios le dice, eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Yo te expliqué exactamente qué quería. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón había soberbia y él pensaba que a pesar de que Dios le había dado una orden, lo que él pensaba era superior a lo que Dios le estaba diciendo. Eso es soberbia también, claro. Claro, cuando nosotros hacemos algo
que no es lo que explícitamente Dios nos pide, aunque creemos que lo hacemos para Dios. Eso es soberbia también. Es que eso fue básicamente lo que hizo Saúl. Otro caso más grave, y si quieren lo pueden leer con calma después, en Segunda de Crónicas, no, sí, creo que Segunda de Crónicas 26, si alguien puede confirmar si es la cita, porque no la vamos a leer, simplemente se los comento. El rey Uzías. El rey Uzías es un caso muy particular, muy interesante. Durante la cita dice que el rey Uzías hizo lo bueno delante del corazón de Dios. Bien, chévere. Y Dios lo prosperaba, hizo tal cosa, tenía un ejército grande, construyó muchas cosas en el templo, o sea, fue un rey próspero, era bueno de corazón ante Dios y además era bueno, o sea, en cuanto a su capacidad para gobernar. Y pasó algo puntual con el rey Uzías. Ya él estaba tan arriba, tan ensoberbecido de que pensaba que ya estaba, como dicen por ahí, por encima del bien y del mal, que hizo algo. Dijo que iba a quemar incienso, algo que era explícitamente Dios había ordenado que lo hicieran los sacerdotes y solo ellos podían hacerlo. Él lo iba a hacer porque era el rey. Y todos le advirtieron, no, pero rey, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ser? Y se metió a quemar incienso. Instantáneamente Dios le llenó todo el cuerpo de lepra y después de eso murió con lepra, solo por el orgullo. Entonces ya vemos que el orgullo no es algo menor. Alguien que dice la misma Biblia, dice, agradaba al corazón de Dios, un momento se desvió y ya pensaba que estaba por encima hasta de Dios, o que por lo menos estaba al nivel, un nivel que Dios, él podía poner las reglas. Nabucodonosor, quien haya tenido oportunidad de leer la historia, sabe que Nabucodonosor, que era un rey muy grande, y averigüen ustedes la historia, un rey muy importante de Babilonia, terminó como un animal, literal, como un animal comiendo pasto, porque ese fue el castigo de Dios a su soberbia. Es más, le voy a poner una que hasta les va a explotar la cabeza. Job también. ¿Por qué? Porque es que nosotros pensamos que la soberbia es el que, mejor dicho, el que se cree más que nadie. Dios, para que entiendan, Dios quiso probar a Job, sí, pero esa prueba de Job simplemente fue para demostrar que él, o sea, listo, que Satanás dijo, no, permite que le caigan tal, y lo hizo Satanás. A partir de un momento ya Satanás no vuelve a aparecer más. Ya Dios está comenzando a tratar con Job. ¿Por qué? Porque Job pensaba que porque él era muy bueno, o sea, era bueno en el sentido de que agradaba al corazón de Dios, él pensaba también que él tenía derecho a cuestionar a Dios, que él tenía derecho que si Dios me dice tal cosa. Y también hay un capítulo en Job al final que Dios le dice de una manera, o sea, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Tú sabes cómo creé yo el cielo, tú sabes cómo hice, ¿cómo te crees tú que vas a saber más que yo hice todo eso y tú ni sabes cómo lo crees? Entonces, ahí también había soberbia. Entonces ya vemos que la soberbia no es algo solamente al que se revela exageradamente contra Dios, que también. Entonces, como les decía, el orgullo es nuestra declaración de independencia y de autonomía. Es pensar, yo sé, yo puedo, no necesito el consejo de nadie más. Grábense eso, yo sé, yo puedo o no necesito el consejo de nadie más. El orgullo del hombre niega la soberanía de Dios. ¿Cuál es el problema con el orgullo? Eso, que está negando que hay un Dios soberano. ¿Qué pasaba con Job? Job pensaba que porque él se portaba bien, él merecía todas las cosas que él tenía. Y no era así. Dios que en su favor le dio muchas cosas, pero no era porque él se portaba bien o porque era agradable.
era porque Dios lo quería y punto. El orgullo niega la soberanía de Dios, toma sus propias decisiones, indispone el aprendizaje y además vuelve altamente vulnerable. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entre más firmes creemos que estamos, más vulnerables somos. He conocido un caso de un pastor relativamente conocido, no se ha revelado su identidad, aunque aparentemente se sabe quién es, que tuvo un caso de adulterio y muy probablemente no fue algo de la noche a la mañana. ¿Y por qué se gestó eso? Porque probablemente él pensaba estar muy firme y ese caso de adulterio se fue de una manera sutil, llegó a ser al punto que prácticamente no sabemos si destruirá su ministerio y todo lo que Dios lo usaba, porque está a pesar que era una persona que estaba firme. Nosotros tenemos que tener cuidado de pensar que somos los que estamos más firmes. Cada caída de cualquier ser humano ha sido precedida del orgullo en el corazón. El orgullo se cree autosuficiente. Yo puedo, yo no necesito, yo es lo que les decía ahorita. Una persona que sabe que no puede hacer nada. ¿Por qué? El orgullo, ¿por qué afecta nuestra relación con Dios? Lo contrario, una persona humilde. Una persona humilde, ¿qué pasa? Él sabe que él no puede hacer nada sin Dios, por eso todos los días está buscándolo. ¿Qué hace el soberbio? No pasa nada, igual yo estoy bien con Dios. Si no hago, igual no tan grave, o sea, en el fondo estamos creyendo que podemos vivir nuestra vida espiritual sin Dios. Y dice la Biblia, separado de mí, nada podéis hacer. Cada vez que pecamos, sabemos que lo que estamos haciendo, pero le escribí raro aquí, me enredé. Cada vez que pecamos, sabiendo lo que estamos haciendo, estamos desafiando la autoridad de Dios. El pecado es algo que nosotros no nos podemos tomar a la ligereza. Si nosotros, en el momento que cometemos cualquier pecado, cualquier cosa que sabemos que está mal, en el fondo estamos diciendo, no me importa la autoridad de Dios porque yo igual voy a hacer esto. Todos los pecados son un grito de nuestro corazón diciendo a Dios, yo mando. Fuerte. Nunca lo había pensado de esa manera. Cuando nosotros pecamos, estamos diciendo, no me importa, yo conozco lo que tú dices en tu Biblia, pero yo sé, yo puedo, como les decía ahorita, yo puedo, no necesito consejo de nadie más, incluso de ti. Cuando nos comportamos de esta manera, las circunstancias no se dan muy probablemente. Cuando nos comportamos de esta manera y las circunstancias a nuestro alrededor no se dan, muy probablemente Dios se está oponiendo a nuestra insubordinación. Pero ¿qué es lo que me pasa a mí? A mí siempre me pasan estas cosas. Yo no sé qué es lo que me pasa. Siempre salgo de una y me meto en otra. Y ahora, ¿te has puesto a pensar al menos un momentico de tu vida que probablemente Dios te está queriendo enseñar algo y tú todavía no lo estás entendiendo y por eso te sigues poniendo las mismas situaciones? Eso es algo que nosotros debemos pensar. No, pero es que no hay que meter a Dios en todo, todo no tiene que ver. Les tengo una noticia, todo tiene que ver con Dios. Absolutamente, o sea, pongo un paréntesis para que no se malentienda. En mí me pueden pasar situaciones y no necesariamente son un castigo de Dios. Sí, claro, eso es entendible. Pero todo lo que Dios permite en nuestra vida es por algo. Y lo que primero que debemos preguntarnos nosotros es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Porque Dios lo está permitiendo. Entonces, separemos. Una cosa es un castigo de Dios, que a veces los hay,
pero no todo es castigo de Dios directamente. O sea, pero siempre Dios va a permitir algo porque me quiere enseñar algo. Entonces, formas en que se puede manifestar el orgullo. Aquí venimos cargados. En pensar en que somos superiores a los demás, nuestros logros, cualidades, habilidades o aún en nuestra manera de comportarnos. ¿Qué pasaba con el fariseo y el publicano? Señor, yo oro 3 veces al día, oro, doy diezmo, y mira tú ese publicano que no. Nosotros no lo hacemos como lo hacía el fariseo. Obviamente el fariseo lo hacía de una manera muy desagradable, sí. Nosotros lo hacemos de manera más sutil. Cada vez que pensamos que hasta por nuestra manera de comportarnos somos superiores a el hermano que cayó o tuvo una dificultad, estamos pensando que somos superiores a ellos. En pensar que lo que tenemos nos lo merecemos. Y cuando no tenemos, nuestra actitud de tener una actitud de queja, porque en el fondo pensamos que no tenemos lo que nos merecemos. No sé si se entendió el par. Digo como un poco enredado, pero básicamente, ¿por qué yo no puedo tener? Yo veo que no sé quiéncito sí tiene. Porque estoy pensando que lo que tiene no sé quiéncito yo me lo merezco. Lastimosamente nosotros no nos merecemos nada. Exacto, eso es lo que nos merecemos nosotros. Entonces el problema de la queja es que en la queja, en el fondo, hay soberbia también, porque pensamos que no tenemos lo que merecemos. Es ignorar abiertamente lo que nos dice la palabra de Dios sobre el pecado, pensando en que Dios no lo conoce o no va a haber ninguna consecuencia de esto. Ay, pero si yo recibo un soborno de tal cosa, o sea, o entrego, no, el policía ¿eso quién va a saber? Estoy aquí, el policía ya se va, recibe la plata y listo. Eso también es pensar que Dios estaba viendo eso. Y que hay consecuencias con respecto a eso. Probablemente la consecuencia no va a ser que te van a poner un comparendo, pero tu vida espiritual sí se afecta cuando pasan ese tipo de cosas, porque estamos aceptando, como decíamos en la escuela dominical, esas cosas van entenebreciendo nuestra mente y nos nublan y no vemos en realidad qué es lo que nos está afectando en nuestra vida espiritual. En creer que podemos solucionar las cosas por nuestros propios medios y no con la ayuda de Dios. Esa es más dura todavía. Yo soy muy consciente que esa es una de las que más me da duro. Siempre pensar que yo tengo que ayudar a Dios para que pase algo en mi vida. Que si hay una situación que me sucede, yo la puedo arreglar. Porque a la final yo necesito tener todo bajo control. No, Dios decide simplemente cómo quiere actuar y Él hace como Él quiere. Y yo no tengo que darle las soluciones a Dios. En tener actitud de rechazo hacia las autoridades que Dios ha puesto enfrente de nosotros, aunque seamos obedientes eternamente. También hago la salvedad, aunque seamos obedientes eternamente. ¿Por qué? Porque aunque nosotros obedezcamos de para afuera, si nuestro corazón internamente no es obediente, también hay soberbia en nuestros corazones. Y eso aplica para todo. Si tienes un jefe que probablemente se porte mal contigo en tu trabajo, pero Dios lo puso ahí quizá para enseñarte algo, lo mejor es que tengas una actitud sumisa a pesar de que no estés de acuerdo con las cosas que te diga ese jefe. Todo, o sea, que seas más tolerante. Nuestra actitud probablemente de hacia afuera puede parecer que estamos siendo obedientes. Si Dios ha puesto autoridades, líderes enfrente de nosotros en nuestra iglesia y nosotros simplemente, aunque las obedezcamos para afuera, nuestro corazón no está sumiso, también es soberbia. En ignorar la exhortación que podemos recibir por medio de líderes o hermanos de la fe. También todos somos conscientes que nadie es perfecto y probablemente yo le puedo dar un consejo a una persona y yo me puedo estar equivocando en otra cosa.
Pero si yo recibo un consejo, así esa persona se equivoca en otras cosas, puede estar Dios hablándome y yo simplemente nublando mi mente, pensando en que como esa persona se equivoca en otras cosas, ¿qué va a decir, venir a él decirme sobre esto? Él no tiene derecho de meterse en esto en mi vida. Eso también es soberbia, cuando ignoramos la exhortación, porque Dios habla de muchas maneras y una de las maneras que habla es cuando por alguna razón hay exhortación de alguna persona hacia nosotros. Y eso simplemente creería que hay muchas más. La verdad son las que revisando el tema se encontraba y algunas que se me iban ocurriendo. La forma de combatir la soberbia es aceptar la soberanía de Dios en todos los detalles de nuestra vida y descansar en su inmensa capacidad de realizar su obra en todos aquellos que confían en Él. La persona humilde sabe manejar las bendiciones de Dios, no se cree más que nadie y piensa de él mismo en la medida que Dios piensa en él. Como dice en Romanos 12:3, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Ni piensa que es menos, porque además cuando piensa que es menos, recuerdan una enseñanza que les decía, es el orgullo que está pinchado. Recuerden el globo. Cuando piensas menos de lo que es orgullo, porque está hundido, pero sigue siendo orgullo. Y si piensas de más, es orgullo, obviamente. Es entendible que sea orgullo. Es entender que nuestra victoria sobre el pecado es debido a la obra que Dios ha hecho en nosotros y que aún Dios en su soberanía permite que haya cosas en nuestra vida que no se quiten nunca para que aprendamos a depender de Él. Alguien que lea 2 Corintios 12, 7 al 9. Esa cita es una de mis citas favoritas en la Biblia, porque cada vez que pienso en eso, soy consciente de que por muy débil que yo sea o por cualquier situación que yo sea débil, siempre el poder de Cristo es lo que va a estar en mí y no soy yo mismo. Si se dan cuenta, la situación habla de que Pablo, que todo, no hay que decir ni quién es Pablo, o sea, qué significó para la iglesia Pablo. Dice que ante todas esas cosas que Dios hacía en su vida, él le pedía a Dios que le quitara algo. ¿Quién sabe qué era? Solo lo sabe Dios y Pablo. Le pedía a Dios que él se lo quitara, que se lo quitara, que se lo quitara, que se te lo quitara. Y Dios no se lo quitaba. Y un momento le dice, Pablo, quédate quieto ya. Ya. Simplemente piensa en que esa debilidad tuya es la manera que se muestra mi poder en ti. Y era Pablo. Ahora imagínense nosotros. Ahí es donde reside la humildad. Entender que nosotros, sea lo que sea que nosotros hagamos, es el poder de Dios que reposa en nosotros y no somos nosotros. Si tenemos luchas con el pecado, es Dios quien reposa sobre nosotros. Si tenemos dificultades y pensamos que podemos solucionarlas, Dios tiene el poder para solucionarlas. Ya para ir terminando, al estudiar el carácter de Dios, podemos ser conscientes de lo pequeños que somos y todo lo que logramos o tenemos viene de parte de Él. Nuestra fragilidad debería ser suficiente.
Nuestra fragilidad debería ser suficiente para hacernos humildes. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y que enlazando a la primera parte de este mensaje, ¿qué es lo que nos dice el mundo? No, tú no puedes ser humillado, tú siempre con la cabeza en alto, que no sé qué. Y ellos te dicen, si te tengo que humillar, te humillo, para que aprendas lo que tienes que aprender de mí. Si nosotros no conocemos el carácter de Dios y no somos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros, sería bueno que miremos el ejemplo de Cristo, que siendo hijo de Dios se entregó a sí mismo. Filipenses 2, 5 al 8, no lo vamos a leer, pero yo creo que todos conocemos esa cita. Dios envió a su hijo, se despojó, se hizo como alguien que me pueda ayudar a parafrasear la cita, no, sin buscarla. Siendo si Dios siendo igual a Dios se bajó, se humilló, ahora que yo no me humille. Miren lo que dice, la humildad tiene promesas. Dice también en Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Esos pobres de espíritu son las personas que asentan la condición de su corazón y son humildes. Nosotros tenemos recompensa, pero como les recordaba, esa recompensa está en el cielo, no en la tierra. La tierra, como les decía, las recompensas de la tierra son otras cosas y aquí se quedan. O sea, cuando subimos, nada de eso nos lo llevamos. Entonces, si tú eres una persona que nunca has tenido la oportunidad de recibir a Cristo en tu vida, piensa en esto. Si nunca has meditado en esto, piensa en esto. Jesús, siendo igual a Dios, por nuestros pecados, Él decidió venir a la tierra. Y decidió venir a la tierra para morir y entregarse a Él mismo, para que tú y yo podamos tener vida. Y además que aprendamos que sin ese sacrificio nosotros no tenemos nada. Y que si no es por Él, nosotros no merecemos absolutamente nada. Pero por medio de Él, nosotros tenemos acceso a Dios y a todas las bendiciones que son por su gracia, por medio de la fe, que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia, no por mérito. Y esto no es de nosotros, no, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe, ¿qué es? Que nadie se jacte. ¿Y de qué estamos hablando? De orgullo. No es por nosotros. O sea, el evangelio está en que el más grande de todos vino por nosotros a morir en la cruz, murió por nosotros y simplemente nos entregó, mira, aquí tienes una salvación, pero es regalo mío, no porque lo que tú hiciste, por lo que no hiciste, por lo que es regalo mío, para que no te jactes y no te creas que eres más que alguien por eso. Y entender que por Él tenemos acceso al Padre y a todas las bendiciones y todo el poder que Dios nos da para vivir la vida que vivimos nosotros. Entonces, ¿quién es el mayor ejemplo de humildad para nosotros? Cristo. Y si Cristo pudo ser humilde, nosotros estamos llamados, si somos como Cristo, a ser humildes también. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes. Como les dije, es un tema que si se dan cuenta, en muchas cosas me tocaba, digamos que ser breve y conciso para que se entendiera la importancia. Pero no quería dejar pasar muchas cosas, no, hay muchas cosas que compartí porque no quería dejar pasar, porque es que lo del orgullo y el mundo no es algo ajeno a nosotros vivimos con eso todo el tiempo, y si nosotros no nos despojamos del mundo, o sea,
de la influencia del mundo en nosotros y del orgullo, es imposible que nosotros caminemos con Dios, porque como dice también Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Padre Santo, gracias por el día de hoy, gracias por esta enseñanza que tú tienes para nosotros, gracias porque tú nos das la oportunidad de revelar nuestros corazones, porque es así, tú nos ayudas a revelar, y así como decía el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad. Todas estas cosas que tú has revelado a mí, no vienen de parte mía, que tú has revelado, que puedan ayudar a revelar la verdadera condición de mi corazón. Entender que primero, sin ti no soy nada. Segundo, que contigo todo lo que yo tenga es por el poder tuyo. Y que el poder tuyo es lo que me dota de la posibilidad de vivir una vida cristiana. Sin ti es imposible. Ayúdame a entender que el mundo no debe ejercer influencia en mi vida y entender que esto es una batalla continua. Todos los días debemos estar batallando con esto. Ayúdanos a entender y a ser conscientes de la importancia de esto para nuestra vida, porque esto es básico y primordial para nuestro andar en Cristo. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares y permite que cada uno de nosotros pueda estar aplicando cada una de estas cosas, así sea poco a poco. Quizás no va a ser sencillo, pero con que haya la intención real en nuestro corazón, tú conoces nuestro corazón y cómo de alguna manera podemos ir aprendiendo a cómo cada día ser más como tú. Queremos pedir por todo ello, cuídanos, guárdanos y protégenos. En nombre de Jesús, amén.